www.canal6.hn, www.canal6.hn, y síganos a través de Facebook Live en vivo a partir de este momento. Y si va saliendo de su casa usted esta mañana, sintonícenos en el 87.7 en el FM de su radio. 87.7 en el FM de su radio. Es un placer, una satisfacción, como siempre, compartir con nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. Bueno, destaco esta mañana dos notas brevemente para aprovechar al máximo la participación de mis invitados esta mañana. Ayer se dio lo que muchos cuestionan todos los días, ¿verdad? Un intento de golpe de Estado en el Partido Liberal de Honduras. Ayer 27 firmas fueron enviadas a la Secretaría del Congreso Nacional y hoy ha trascendido esta mañana que algunas de esas firmas eran falsificadas. Mire qué cosas las que pasan en el tema político, ¿verdad? ¿Cuándo se van a componer los políticos en este país? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a aprender que la gente ya no quiere esas cosas? Que la gente quiere cosas diferentes. Ahora trasciende que había alguna firma de esas 27 que enviaron a la Secretaría del Congreso Nacional, que había firmas falsificadas. Está por verificarse esa información. Nuestro equipo periodístico va a estar atento este día para darle seguimiento a esas hojas de firma para ver cuáles fueron las falsificadas. Lo cierto es que Elvin Santos se reunió con un grupo de diputados y al parecer de nuevo tiene la mayoría de diputados en el Congreso Nacional. Mire qué cosas. Los golpes de Estado, que tanto cuestionan muchos. Destaco lo siguiente y voy a también compartirlo con mis invitados. La toma de posesión de Nicolás Maduro Moros ayer en Venezuela. Asistió el presidente de Bolivia, Evo Morales. Asistió el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Y asistió el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, exguerrillero. Y un dato curioso de todo esto es que cuando estaban tomándole la promesa a Nicolás, ese hombre que está en la pantalla, el presidente de la Corte se le olvidó cuál era la promesa de ley. O es que Nicolás lo pone nervioso cuando lo tiene tan cerca, o es que el hombre le estaba pasando algo. Porque a un abogado prominente que se le olvide una promesa de ley es algo insólito. Pues ayer tomó posesión Nicolás. Contra la oposición del Grupo de Lima, que también lo está desafiando, contra la oposición de los Estados Unidos. Ayer el presidente de Paraguay mandó a llamar a su embajador y ha roto relaciones con Venezuela. Honduras también ha hecho un llamado a su embajador para que regrese a nuestro país. Ya estaremos hablando de esos temas. Presento a mis invitados esta mañana para que aprovechemos al máximo el tema de hoy. Vamos a hablar del traslado de la Embajada de Honduras en Israel. Ahora mismo está en Tel Aviv. Trasladarla hacia Jerusalén, la capital de Israel. Eso ha generado mucha opinión y hoy tengo, por supuesto, a quienes deben de hablar de eso. ¿Verdad? Los periodistas no somos todólogos, no sabemos todas estas cosas, pero los expertos sí lo saben. Presento al pastor Mario Tomás Barahona. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Juan Carlos, buen día, mi aprecio para usted y lo felicito por dar a luz buenas noticias al pueblo hondureño. Honduras necesita de buenas palabras, de buenos consejos. Estamos bien afectados por la política, por tanta mentira, engaño que se da. ¿Cómo le mienten? ¿Cómo juegan con este pueblo? Bueno, tienen el pueblo muy enfermo, enferman la nación y la nación se llena de odio, rencor y de resentimiento, hacen propuestas que no tienen en su corazón. Por eso es que necesitamos moralizar la clase política de este país y levantar hombres y mujeres temerosas de Dios para establecer un orden correcto y un sueño a esos niños y jóvenes que esperan ver una nación autorrealizada, y lo vamos a lograr. Los injustos, un día se les termina el combustible y Dios levanta una generación nueva. Bienvenido, pastor. Gracias. Que pase un feliz año.
Igualmente. El abogado y analista nacional Saúl Bueso. Bienvenido, abogado. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Antes, feliz año y gracias por Feliz confiar año en nuevo. nuestros comentarios y nuestras opiniones junto a los televidentes. Le doy la bienvenida también al doctor Carlos López Contreras, ex canciller de la República. ¿Qué tal está, doctor? Desde el 2005 no lo miraba así tan de cerca. Sí, muchísimas Cuando gracias. anduvimos allá en el Guantillo, ¿se acuerda? Correcto, sí. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy bien. Lo veo bien. Sí, gracias. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegro. ¿Y usted? Me alegro. Bien, gracias a Dios. Su público. Gracias a Dios. Lo tiene bien. Activado. Muy bien. Doctor, empiezo preguntándole a los tres. Esta toma de posesión de Nicolás Maduro, cuando el Grupo de Lima ha hecho un llamado a sus embajadores a regresar a sus países, Honduras también ha sido parte de eso. ¿Qué lectura damos a esto? Bueno, un mínimo de consistencia. Se ha cuestionado mucho el proceso político en Venezuela, en el sentido pues, de primero desconocer una elección legítima como lo fue la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo. Lo desconocieron, lo declararon pues, en desacato y le privaron prácticamente de todas sus competencias. Y montaron sobre eso una Asamblea Nacional Constituyente precipitada, en la que participaron únicamente las personas afines al régimen político, al partido político en el poder, y de esa manera pues se ha impuesto internamente, pero tienen 2,5 millones de venezolanos en fuga y una población prácticamente lista para salir del país o aplaudir un cambio de gobierno, porque es que no hay ni alimentos, ni medicina, ni sistema de seguridad, es el país más violento que hay en el continente americano en este momento. Y por otro lado, no hay medicinas, no hay sistema pues, para atender las necesidades de la población venezolana. Entonces, hay un problema humanitario que es necesario atender, y en función de eso es que varios países del continente han venido promoviendo una gestión de arreglo político interno con el propósito de devolver ese país a la democracia. El país, uno de los países más ricos del continente, puesto que tiene la mayor cantidad de petróleo conocido, ¿verdad? Y sin embargo está en peores condiciones que nosotros, que no tenemos petróleo, ¿verdad? Entonces es muy, muy lamentable. ¿Cómo es posible, abogado, que un presidente de la Corte se le haya olvidado el juramento para juramentar, valga el término, al presidente de su país? Bueno, pueden darse varias cosas, miedo escénico o pánico escénico, mea culpa, porque a veces no están bien hechas las cosas, bien decía el doctor cuál fue todo el proceso histórico que se desarrolló. Mire, el problema de nosotros, se lo pongo con un ejemplo muy pueblerino. Las señoras de pueblo que pasaron tal vez segundo grado, tercer grado, fíjate, cuando nacen sus niños no tienen tanta experiencia, pero las uñas van creciendo en los niños y ellos no tienen corta uñas. Entonces, preocupados por eso, inventan ponerle calcetines al niño o algo para que no se arañe. Así es la democracia, se araña ella sola. Entonces hay que poner algunas restricciones o métodos para asegurar que la democracia misma, per se, ella misma no se dañe. Y eso no lo hemos estado haciendo. Como es democrático, entonces no, estos, como lo explicaba el doctor, estos diputados cayeron de desacato y nosotros podemos llevarlos a suspenderlo, porque está la figura de suspensión. Nos suspendieron y ahora creamos una nueva asamblea con nuestra gente. Y eso todos los días se juega en todos los países latinoamericanos. Aparentemente fuimos cortados con la misma tijera, que no tenemos políticos, sino que tenemos pseudopolíticos, o sea, falsos políticos. No tenemos personas realmente que les preocupe la nación, sino que les preocupan sus intereses particulares y de grupo. Consecuentemente, no van a llevar a un país, lo decía el doctor, un país altamente con mucho dinero, millonario, y está más pobre que nosotros. Porque no es que está pobre, sino que lo han empobrecido. Pero lo peor de todo es que en esta línea de juego, quien sufre es el verdadero pobre. Porque los demás usted los ve que tienen todo. Y pasa en Honduras. Sí. Aquí quien aguanta hambre realmente es el pobre. Pero los demás tienen su acceso de alguna manera.
Yo creo que el hecho de que algunos países del Lima especialmente le hayan dicho a Venezuela que no están de acuerdo es un mensaje, pero él ayer desafiando, y lo hace muy normalmente, porque él está en su país y puede gritar dentro de su país. Está en su casa, grita y nadie le dice nada. Entonces él ha manipulado la sociedad venezolana. Hay grupos extremadamente, creo que tiene grupos de choque, así como los que tenía Hitler, en su época. Sí. Las juventudes, que es un modelo cubano ese también, ¿verdad? Que es muy asesorado por los cubanos. Así es. Pero aquí en Honduras también han habido personas que han armado sus grupos. Entonces lo que demuestra es que los pueblos se merecen lo que tienen. Y cuando un pueblo es analfabeta político, va a tener en sus autoridades también analfabetas, con una pequeña condición, que sabe leer y escribir, aunque lo que escriben no se les entienda y lo que lean ellos no lo puedan entender. Eso es lo que está pasando en el país. Consulto. A propósito del formalismo, quisiera llamar su atención que además del problema de la juramentación, él se juramenta con la mano izquierda. Esa es la otra cosa que iba a comentar yo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Realmente. Porque debe ser con la mano izquierda en la Biblia o en la Constitución y levantar su mano derecha. Es correcto. Que eso es lo normal. Ahora, les pregunto, este comunicado del grupo de Lima y la presión de Estados Unidos debilitará a Nicolás o continuará con su alianza estratégica con China y con Rusia para fortalecer su gobierno en estos 6 años? Yo creo que más que la declaración de Lima, es la resolución aprobada el día de ayer. La OEA también. El Consejo Permanente de la OEA fue aprobada por 19 votos, 8 abstenciones y 6 en contra. Esto supone un cambio cualitativo en la composición de la OEA, puesto que Venezuela con los petrodólares venía dominando la Secretaría General y los votos en la OEA a base de préstamos blandos y de favores a los gobiernos, y entonces no se podía obtener una resolución que pusiera de relieve la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Pero eso está cambiando y también la Unión Europea ha expresado cosas muy fuertes con relación a la relación con ellos, ¿verdad? Y pues obviamente ellos van a continuar una relación con China y con Rusia, no porque lo deseen, sino que es la única fuente de financiamiento que tienen, por un lado. Pero tanto China como Rusia cobran sus deudas, ¿verdad? Entonces se le está haciendo una situación muy apremiante. En definitiva, lo que ocurre con estos países es que al fin han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Recuérdese que Venezuela sí es parte en la Corte de 1999 y ya se han presentado varias denuncias que tienen que ser investigadas y yo creo que eventualmente, si sigue la represión, puede hacer que los líderes políticos se salven, ¿verdad?, en una negociación. Pero los que reprimen, que son las autoridades de orden público o del ejército, esos son candidatos perfectos para un juicio internacional. Sus valoraciones, abogado, para que entremos al tema de Israel con el pastor. Sí, la declaración en alguna medida va a impactar y va a mover el piso a Maduro. Pero también recordemos que tiene mucho petróleo y China y los demás países también necesitan petróleo. Y aquí hay que ser claro. Y traigámoslo a la realidad. ¿Qué dijo Elvin Santos el otro día? No, se les están dando dinero a los diputados para que cambien sus votos. Que es que seguimos hablando de que las personas se mueven por intereses. Las naciones se mueven por intereses. China no le importa cómo esté Venezuela, con tal de que el petróleo de Venezuela le llegue a China. O sea, aquí hemos perdido la moral política. ¿Sí? Aquí hemos perdido la estética y la ética política, y estoy hablando a nivel mundial y especialmente en los países latinoamericanos. Le pregunto, ¿cuál es la altura moral que tiene el Grupo de Lima para reclamarle a Venezuela? Si en el pasado las actitudes en algunos países que conforman el Grupo de Lima han actuado igual. Entonces, vea usted que es como darse con la piel entre los dientes.
Ojalá que sea una catarsis que están haciendo estos países y comencemos desde adentro de nuestros países hacia afuera. Cuando un país, cuando usted como persona tiene una alta ética y una alta moral, tiene la virtud de poder señalar los errores de otra persona. Pero cuando usted no se mira al espejo primero, no puede ver hacia otro lado. Entonces, yo estoy de acuerdo que este grupo haya exigido que en Venezuela realmente se revise esa democracia que últimamente ha sido dedocracia, una dictadura en la que lastimosamente lo hemos permitido. Fue bueno en Venezuela, fue bueno en Bolivia, fue bueno en Ecuador y ya parece que fuera bueno en Honduras. No puede ser, y lo voy a repetir siempre, somos 9 millones de hondureños y un poco más, y no puede ser que estemos calentándonos la cabeza, gastando miles y miles de millones de lempiras para reelegir a los mismos. Yo le pregunto, ¿qué carácter moral tienen los actuales expresidentes del país para estar exigiendo una reelección? Si habemos 9 millones que podemos dirigir el país. Entonces, no perdamos el tiempo en nimiedades, no perdamos el tiempo en cuestiones de carácter partidario, sino que dediquémonos a pensar en Honduras, así como pasó en Venezuela, que no pensaron en Honduras en un momento dado, en su país, y vea lo que tienen ahora. Solo permítame hacer una pausa con el permiso de ustedes y regreso y le doy la palabra al pastor Mario Tomás Barahona de entrada después de la pausa para que hablemos de el traslado de la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Y por qué hemos invitado al pastor? Porque la Biblia cita a Jerusalén como la ciudad ahí cerca de Jerusalén, en Belén, donde nació Jesús. Y los que creemos en Dios, creemos en Jesús. Claro. ¿Verdad? Ese es el punto de vista que queremos que el pastor nos esgrima esta mañana. Voy a la pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6. Lo miro bien, doctor. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? Las chavas. Descubrí que este año todos traen algo nuevo como Tropical. Busca el código bajo la tapa, envíalo al 8767 de Tigo y podrás ganar al instante iPhones, mochilas y saldo gratis. Tropical, tan intensa como ganar. Isaac, que Dios lo detiene, Dios le pide que le dé su hijo, y ahí precisamente en el monte Moriah, que es la roca donde está Jerusalén, es donde se establece el templo de Salomón. Es decir, que no es una ciudad que a los judíos se les ocurrió venir a querer establecerse ahí, es Dios los establece ahí. El hombre no quiere que eso suceda, porque es un asunto de todo de la tierra. Y hoy lo que tenemos son las llamadas guerras santas, diferentes religiones que están establecidas en Israel. Nosotros estamos interesados, además hay una orden de Dios
clamar por la paz de Jerusalén. Israel es la nación de Dios, no nación evangélica, es la nación de Dios, es el reloj de Dios en la Biblia. Los acontecimientos que se dan en Israel hablan de los tiempos finales, hablan al día hacia dónde vamos. Y precisamente lo que estamos viendo hoy, la necesidad de que Honduras establezca su embajada en Israel, es el lugar correcto, el lugar donde debe de estar. Acuérdese que cuando se establece la nación de Israel, que Naciones Unidas la da la declaratoria, Honduras es una de las 10 naciones de América Latina que se abstuvo de darle el voto. Dentro de ellas Cuba, que votó en contra, pero Argentina, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, México, votaron, se abstuvieron en el voto. En el 2017 me tocó a mí estar en el Parlamento de Israel, no haciendo pases de guerra, sino espiritualmente estableciendo un perdón en la nación de Israel por Honduras para sanar, romper maldiciones, porque la Biblia dice, Dios dijo que el que bendijere a Israel será una nación bendita y el que le maldijere será maldito. El que bendijere a Israel será es bendito, y el que la maldiga será maldito. Y usted vea que en la guerra del 67, que se levantan 6 naciones árabes, más de 100 millones de árabes vienen a pelear contra Israel, y en la guerra de los 6 días, con 600,000 habitantes que tiene Israel, derrota a todo ese imperio, toda esa coalición, a todos los derrotó. Es más, no los derrotó, les quitó territorio. Más bien soltó un poco de territorio. Es decir, que es un ejército poderoso ese. Bueno, no es solamente que es poderoso. Pero es que está la mano de Dios ahí. Tiene a Dios, el dador de la vida. Israelíes. Tiene a Dios que da la vida. Es decir, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y es la lectura que muchas naciones no hacen, que vienen contra Israel. Entonces, a nosotros hoy nos conviene esta relación tripartita, trinacional, Estados Unidos, Israel y Honduras, porque más allá de cuestiones religiosas, nosotros tenemos que ver por la nación hondureña. Claro. Honduras... ¿Usted ve positivo este traslado de la embajada a Jerusalén? No solo positivo, Honduras se levanta cuando se establezca esto, porque va a haber una inversión de los judíos, van a ayudarnos con tecnología para el trato de agua, los riegos en los campos, inversiones en la industria, en el comercio, nos van a abrir los mercados chinos, los otros mercados japoneses, que hoy tenemos cerrados. Vea que el precio del café está caído en Honduras. ¿Por qué? Porque hay una coalición que maneja esto, y Honduras necesita que estas naciones nos abran nuevos mercados. Entonces, generar fuentes de empleo, generar viviendas, generar comercio, toda la infraestructura, las escuelas agrícolas que tenemos tendrán un desarrollo poderoso, se abrirán proyectos en el sur del país, los puertos de Amapala, con Castilla, con Trujillo. Es decir, hay cantidad de proyectos que están ahí latentes, que van a generar empleo, recursos, inversiones, y vamos a evitar que nuestros hermanos hondureños se vayan tras el sueño americano o tras el sueño europeo. Muy bien. Doctor, ¿por qué no se instaló la embajada en Tel Aviv y no inicialmente en Jerusalén? Bueno, esto arranca de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico tenía un mandato de administración de los territorios que habían pertenecido al Imperio Otomano, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y en el 47 se produce una resolución en la Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la cual se aprueba una partición de esos territorios, dándole más o menos un 54% a Israel, un 46% a los palestinos, y la ciudad de Jerusalén quedaba como bajo administración internacional. Verifíqueme el micrófono ahí, doctor. 1947. Verifíqueme su micrófono, por favor. Parece que se le zafó. Bueno, vamos a corregirlo, porque en los programas en vivo suele suceder este tipo de cosas, ¿verdad? Pero mire, esta historia necesitamos que los hondureños la sepan, que es la historia que nos estaba contando abogado el doctor López Contreras. Sí, mire, es que esto lo vemos desde dos ópticas, desde la óptica
geopolítica y de la óptica también cristiana. Ya explicaba el pastor, también hay que decir que los filisteos, que los palestinos dicen venimos de los filisteos. Es que es una cuestión que hay que estudiarla a fondo y hacer análisis no tan dogmáticos, sino análisis jurídicos y geoestratégicos. Lo que explicaba el doctor es cierto, o sea, Gran Bretaña tenía el control y llegaron a un acuerdo que iban a ser 2 estados. Ese fue el acuerdo inicial, pero no se logró. No lo aceptaron los árabes. Tampoco los israelitas lo aceptaron. Los Estaban de acuerdo israelitas, al los israelitas, bajo protesta, lo aceptaron y proclamaron Así la es. independencia. Pero había Y intereses. desencadenó la guerra. Así es. El mundo árabe no estuvo de acuerdo y no sigue de No, acuerdo. nunca estuve de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Pero usted recuerda hace unos años, la ONU aceptó a Palestina como observador en la ONU. Al hacer eso, lo está aceptando como Estado. Entonces, hay algunas cosas que debíamos de resolver ya de una sola vez en el seno de la ONU, que eso podría ayudar a llegar a acuerdos entre palestinos e israelitas, o judíos, como dicen algunos. Porque el problema está ahí latente, y si no le buscamos solución de forma política, entonces vamos a tener problemas. Si usted lo ve de la óptica cristiana, con el dogma que uno aprende cuando uno asiste a una iglesia, lo va a ver como que Dios lo instruyó y es de Moisés. Lea Deuteronomios. Dice que Moisés les dijo, miren, nos va a ir bien si obedecemos la ley de Dios, y nos va a ir mal si no obedecemos. Deuteronomio 28. De hecho, 2 veces fue destruido Israel. Destruida por los babilónicos. El rey Nabucodonosor los mandó para afuera. Entonces, históricamente, si lo vemos desde la parte bíblica, hay un fundamento para entender por qué Jerusalén es el sitio de Dios. Pero también de la parte geopolítica, vemos que, y lo decía el doctor, Jerusalén quedó en manos de los ingleses, no quedó ni del lado de Israel ni del lado de los palestinos. Quiere decir que si eso lo hubiésemos respetado y llegar después a acuerdos posteriores, hubiésemos buscado la paz, pero queríamos estar ahí los israelitas porque esto es lo que nos dice la Biblia, tenemos que estar ahí porque es la sede. Pero, ¿qué pasa cuando Honduras se mueve? Ya habían estado ahí, ya habían estado Guatemala, Paraguay, ya habían estado ahí, y por alguna razón se habían retirado. Entonces la pregunta es, ¿a veces no hay retiros o repliegues necesarios? Aunque haya una autoridad que diga, esto se hace así. Y lo pongo un ejemplo porque parece muy elemental. En violencia doméstica, en los juzgados, generalmente cuando la mujer denuncia al hombre por violencia doméstica, lo saca del hogar y le dice, váyase. Eso lo dice la ley. Pero entre ellos se pueden poner de acuerdo y decir, no, vení por las mañanas para que saludes al niño porque siempre le gusta que le des un beso. Un acuerdo Vea, interno. Exactamente, vea. La ley dice esto, pero hay un acuerdo. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice, esta es la ciudad de Dios, pero está creando conflictos en ese momento, porque no como hombres, con mujeres, con pensamiento cristiano o pensamiento abierto, nos ponemos de acuerdo y por mientras llegamos al arreglo legal, llegamos a un arreglo político? Muy bien, doctor, porque lo interrumpimos al doctor Sí. con el micrófono. Esta visita de Benjamín Netanyahu a Brasil, a la toma de posesión de Bolsonaro, permitió un acercamiento entre el presidente Hernández, el jefe de Estado de los Estados Unidos, Secretario de Estado. el secretario de Estado de Estados Unidos, perdón, y el señor Benjamín Netanyahu. ¿Ahí se solidificó esta decisión o había una decisión antes porque usted también estuvo en Israel? Sí, mire, déjeme ponerle la justa perspectiva. Sí. Hay un acuerdo de cooperación en este momento entre los 3 estados, pero la decisión del traslado, eventual decisión de traslado, está en el horizonte en función de lo que dijo el pastor Barahona, de que como resultado de esto se obtengan beneficios para Honduras, beneficios para el pueblo hondureño. Y si me permite hacer una pequeña referencia un poco cómo ha evolucionado la humanidad, dicen los economistas que hasta el siglo XVIII el 90% de la población mundial era pobre, de todo el mundo.
habían, claro, algunos que tenían más posesiones, que eran los terratenientes, y donde trabajaban poblaciones a cambio de pagos, etcétera. Pero en definitiva todo el mundo era pobre. Y el cambio se produce a base de la revolución industrial, en Reino Unido y en Europa, la revolución química, ulteriormente en Alemania, en Suiza, etcétera, y luego la revolución agrícola. Todo esto genera un movimiento en los diferentes países que los que acogen ese tipo de revoluciones se ponen en primer plano mundial. Los que se quedan sin entrar en la revolución industrial, química o agrícola, se quedan estacionarios. Junto a eso viene la revolución de las telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etcétera. Y el que está en todo eso, ¿verdad?, es el que está en primer plano porque facilita el comercio y todo eso. Pues bien, Honduras se quedó durante mucho tiempo estacionaria y la posibilidad de entrar en un acuerdo con Israel significa que nos puede brindar toda su tecnología, su innovación, su experiencia en comunicaciones, en telecomunicaciones, en seguridad, en fin, que nos puede abrir mercados. Todo eso, si se logra, llevará consigo, desde luego, una decisión que va a tomar el presidente de la República como responsable de la política exterior del Estado, de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, usted preguntaba por qué en 1980 un conjunto de países salieron de Jerusalén y la trasladaron a Tel Aviv. Fueron como 13 o 14 países más o menos. Eso está en función de la resolución 478 del Consejo de Seguridad, adoptada en 1980, a raíz de la proclamación por el Parlamento israelí, en el sentido de que Jerusalén se calificaba, mediante la ley de Jerusalén, como la capital indivisible y eterna de Israel. Ahora, eso nos trae a una gran pregunta, ¿verdad? ¿Puede Israel definir cuál es su capital? ¿Puede Honduras definir cuál es su capital? ¿Puede otro estado definir cuál es su capital? Desde luego está al amparo de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, todo estado es soberano. Es el principio rector de la Carta de las Naciones Unidas, el principio rector del sistema jurídico internacional actual. Mientras no se cambie la Carta de las Naciones Unidas, ese es el régimen prevaleciente. Entonces, obviamente, Israel tiene derecho a definir dónde está su capital. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución 478 instando a los países que tenían su embajada en Jerusalén a que la retiraran de allí. Pero fue una resolución adoptada en el marco del capítulo 6, no del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Y según los expertos, solamente las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en el marco del capítulo 7 son vinculantes. Las que no son así, no lo son. Entonces, hay un margen allí delicado, sí, porque se trata del Consejo de Seguridad, pero hay que establecer la diferencia. El capítulo 6 son para el mantenimiento de la paz. El capítulo 7 regula las acciones del Consejo de Seguridad para el restablecimiento de la paz cuando ha habido una ruptura por actos de violencia. Y ese es el cambio que estamos observando ahora, que ahora las naciones están trasladándose de nuevo a Jerusalén. Efectivamente, porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde 1980? Eso Más de 30 años. Prácticamente una situación consolidada. 38 ¿Cuándo años. le puede decir usted a un Estado que su situación es precaria o provisional? Hay una situación de facto, que es que Israel es reconocida como capital de que Jerusalén es reconocida de facto como capital de Israel por todos los países del mundo, por todas las organizaciones internacionales, porque es allí
donde van a suscribir tratados, donde van a presentar credenciales los embajadores, donde visitan los secretarios generales de las organizaciones internacionales y donde visitan los jefes de Estado. Y ahí se celebran las ceremonias de bienvenida y de intercambio, condecoración y cooperación. Precisamente porque no puede un Estado decirle a otro, mire, yo no lo reconozco, me voy a reunir con usted, pero en Tel Aviv, porque no va a haber reunión. Entonces, Israel es un país que poco a poco ha ido ganando espacio diplomático y político en el Medio Oriente. Los países que antaño fueron sus enemigos y con los cuales combatió, Egipto, Jordania, en fin, varios países, Líbano, todos tienen, si no una armonía total, una colaboración eficaz con Israel, porque en primer lugar saben que es la única nación democrática que existe en el Medio Oriente y la única nación que tiene una prosperidad envidiable, no teniendo los recursos petroleros que tienen los otros países, ¿verdad? Sino que a base de innovación, a base de desarrollo tecnológico, prácticamente ha puesto ese país en el número 40 de la escala de los países más prósperos del mundo. Es decir, ¿usted ve positivo este traslado? Mire, Lo siento escéptico. sí, es que yo siempre pienso, y le puse el ejemplo en familia, yo siempre pienso que podemos llegar a acuerdos. Le repetía, al inicio se iban a hacer 2 estados, no se logró. Entonces yo digo, ¿cuál es la...? Hay un dicho que vísteme despacio que tengo prisa, es decir, está bien, esta es la capital históricamente, bíblicamente, pero podemos llegar a un arreglo posterior si buscamos primero la paz. Mire Honduras, autodeterminación de los pueblos, como decía el doctor, que es uno de los principios de las Naciones Unidas. Podemos poner la capital donde querramos. Brasil lo hizo, lo movió de un lugar y lo movió a otro. Ahora es Brasilia. Kubitschek, creo que Kubitschek lo movió para Brasilia. Podemos poner donde querramos. Pero hay cosas que si las hacemos también pueden tener implicancias hacia afuera. Y el hecho es cuando Honduras firmó un tratado marítimo con Colombia y peleamos con Nicaragua como 3 años. Casi 5 años de los pleitos. 7 años. ¿Verdad? 7 y nos años. pusieron el 35% de impuestos porque se sintieron afectados. Entonces, si no es una acción nuestra, porque toda acción tiene una reacción igual u opuesta en física, pues igual en política, igual en geopolítica. Entonces, ¿por qué dice que no es una acción nuestra, si no es una acción nuestra? no, la acción que hicimos de firmar el tratado con Colombia era correcto. Somos yo pensé que se refería a lo de para allí a lo quiero de llevarlo. Jerusalén. Entonces está bien, pero hubo una implicancia. Entonces, digo yo, si ya se habían retirado en el 80 por este tema de Jerusalén, ¿por qué no esperar a llegar a que haya un acuerdo total y que se mueva la gente donde tenga que moverse? Lo que pasa es que también miremos del otro lado, ¿por qué la gente no acepta? ¿Por qué los palestinos no aceptan que sea Jerusalén? Entonces, hay que dirimir el problema y pongamos la capital en paz. Otro punto, mire, yo no estoy de acuerdo que usted venga, regale dinero a la gente, pero ¿sabe qué? Rebájame de mis impuestos de lo que estoy regalando. Entonces no está regalando nada, está haciendo una transacción económica, financiera. Y lo dice la Biblia, lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. Entonces, si nosotros, mire, todos los países antes de tener acciones diplomáticas tienen acciones comerciales. Nosotros, por ejemplo, somos amigos de Israel, los aviones Arabas los compramos Israel, los supermisterios los compramos Israel en la parte militar. Nos enseñaron cuestiones de temas de irrigación por goteo. Pero fíjense que son un país altamente democrático y Honduras no es tan democrática. Aquí hablamos de democracia, pero con personas que no son demócratas. Yo digo, hagamos una catarsis real. ¿Qué implicancias tiene que nos movamos a Jerusalén? Positivas. Vamos a tener negociaciones con ellos, nos van a dar tecnología, no nos van a transferir tecnología. El tema de la inversión que mencionaba el doctor y que mencionaba el pastor. No nos van a transferir, nadie transfiere tecnología, nos van a transferir su tecnología y la van a poner acá. Los drones como vuelan, pero ningún hondureño va a poder hacer ese dron, porque ellos cuidan sus patentes. Lo bueno es que nos trasladen tecnología, que es mucho mejor. Entonces, está bien, pero ¿por qué no lo hacemos previo y que no sea una condicionante? O sea, que no sea una condicionante moverme a Jerusalén a cambio de te doy esto. Porque entonces en alguna medida perdemos la dignidad. O
sea, está bien, es necesario que nuestros países, como dice el doctor, se sumen a esta tecnología, a esta revolución tecnológica, para que salgamos de estos estratos. Pero también pensemos en cuestiones de dignidad nacional, lo que llamaban los alemanes alma nacional. Tengamos dignidad, negociemos, pero no necesariamente negociar a cambio de, porque también Honduras tiene otras capacidades que podemos dar y no necesariamente movernos de un lugar a otro. ¿El pueblo cristiano está contento con esto? Totalmente, oramos siempre. ¿Cuántos cristianos evangélicos que aman a Jerusalén hay en el mundo? Millones, millones. Y la iglesia cristiana es el mejor aliado ¿Y en Honduras de Israel. cuántos hay? Bueno, tenemos el 60% de la población, más de 5.400.000 cristianos, más los cristianos de diferentes confesiones de fe. Ve usted, Israel, el Estado de Israel es más pequeño que el departamento de Cortés. Y los árabes tienen todo el Medio Oriente y quieren quitarle. Está como el ejemplo que se da en la Biblia, que el profeta le dice al rey David, fíjate que un hombre tenía una oveja única, la cuidaba, vivía con ella, la alimentaba, y su vecino rico tenía miles de ovejas. Vinieron unas visitas al rico y hizo fiesta y mandó a quitarle la oveja al que solamente tenía una, y hizo fiesta y le quitó teniendo el miles. Entonces, ¿qué hay que hacer?, le preguntó el profeta. Y le dice David, ese hombre debe morir. Y le dice, tú eres ese hombre. Le quitaste al que no tiene. Las naciones y sobre todo el mundo árabe han odiado a Israel. Eso es bíblico, histórico. Él lo dijo desde los filisteos. Viene una guerra, viene un odio porque es la nación de Dios. Como que un hombre tenga a su mujer y otros se la andan queriendo quitar. No puede ser. Y las implicaciones que puede tener por la enemistad y desde el punto de vista cristiano entre Israel y Palestina no tiene mayor significado. Bueno, si Dios está con nosotros, si Dios lo respalda, y hemos visto el respaldo de Dios en la nación de Israel, guerras, todavía hay odio, de verdad, para Honduras es el mejor aliado. Israel, en los momentos críticos que hemos tenido como nación por los desastres políticos, ha dicho presente. Tenemos la oportunidad de tener miles de becas universitarias para educar a nuestros jóvenes, los milenios. Tenemos que ver hacia adelante, que se nos abran los mercados de África, de Europa, de Asia, que hoy nos tienen cerrados. Entonces, lo que estamos viendo es, haciendo una lectura del diseño de Dios. El hombre puede hacer lo que quiera, pero el plan de Dios se va a cumplir. El sistema se va a cumplir, la nación de Israel. Tenemos nosotros que ser agradecidos. Vea qué curioso, que las naciones que le niegan el voto cuando se establece Naciones Unidas en 1947, que estaba bajo el dominio, la misma Inglaterra después se le retiró a Israel. Pero mire, los desastres que vinieron a Argentina, que le dio la espalda a la nación de Dios, los desastres de Chile, de Colombia con la guerrilla, México con los desastres, El Salvador la guerrilla, Cuba que le dio la espalda al pueblo cuando rechazaron un barco que venían de judíos, no quisieron abrigarlos, darles la mano. Entonces, el hombre puede tomar decisiones, inclusive en Naciones Unidas, y establecer leyes y acuerdos, pero sobre el hombre está Dios. Lo resumimos entonces que los cristianos estarían contentos. No solo contentos, estamos orando para que suceda eso y va a suceder. Doctor, ¿ya hay una decisión tomada en este tema? ¿Cuándo sería efectivo el traslado de la embajada a Jerusalén? No hay una decisión tomada. No se trata de un intercambio, sino de un acuerdo de cooperación. Es decir, a Israel le interesa mucho que Honduras tome una decisión en el sentido de traslado de su embajada a Jerusalén. Para Honduras, el momento en que estamos es sumamente importante, y no es que tengamos un sentido de urgencia, sino que simplemente el tiempo transcurre. Han pasado 50 años en que la situación es la misma y sin embargo no ha habido ninguna evolución en las negociaciones de paz. Entonces, podríamos esperar otros 100 años, ¿verdad? Y que no pase nada. Sin embargo, Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel.
de jure o de facto, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista nuestro, sí tiene que haber un manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento de varios países que van a establecer sus embajadas en Jerusalén. ¿Tiempo corto o tiempo largo? Relativamente corto. Corto. Relativamente corto. Hay un posicionamiento. Puedo mencionar algunos países, por ejemplo, está la República Checa, está Rumanía, Hungría, etcétera. Lo ha anunciado Brasil. No es lo mismo ser el tercer país que reconoce y traslada su embajada a Israel que ser el 10º o el 20. Sí. Sí. Es decir, porque el gobierno de Israel va a abrazar y cooperar con los países que primero la reconocen y establecen una relación estrecha. Permítame hacer una pausa, doctor. Sí. Tengo publicidad pendiente y regreso en el último segmento. Ojo con lo que acaba de decir el doctor Carlos López Contreras. Y esto es en todos los actos de la vida. No es lo mismo el que llega tercero como el que llega 10º. Cuando usted está pasando alguna situación difícil, el primero que lo llama abogado Saúl, dice usted, ¿cuánto valoro esta llamada? Pero cuando usted ya estaba recuperado y lo llamó para decirle, me contaron que estuviste enfermo, ya casi no hay mucha valoración, ¿verdad, pastor? Pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6, el último segmento con mis invitados esta mañana. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante y los niños todos unos están muriendo. Los niños están enfermando de gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, uno, hermano. No hay como estar en casita, como que sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien lo reciba, tienes, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor pues que uno sentiría, pero por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Nos unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos, que les iban a sacar papeles en México. Y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. O sea, cuando lo fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no nos dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentiras, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Tiempo. Quiero leer este mensaje para los tres de una persona que se identifica, y lo leo también porque se identifica. Dice: soy Oscar Arturo Alvarado, el presidente de la Asociación Chalón de Exbecarios de Honduras, y extraoficialmente hemos recibido notificación de que el gobierno de Israel tiene una partida presupuestaria de 250,000 empiras por proyecto, y como asociación ONG vamos a presentar múltiples proyectos de desarrollo social y económico para las comunidades hondureñas en los próximos meses. Dice que es un becario y que Israel tiene por cada proyecto 250,000 lempiras. Ya se está sintiendo una colaboración. Digo, ya se está dando. Quiero que vayamos resumiendo porque nos queda poquísimo tiempo de foro ya. ¿Cuál sería su valoración final, pastor, desde el punto de vista cristiano? Bueno, el cumplimiento de establecer buenas relaciones, que Honduras establezca su embajada en Jerusalén, que ellos establezcan embajada en Honduras porque no la tenemos. Tenemos un embajador que está en Guatemala que es concurrente para Honduras, pero lo necesitamos acá. Necesitamos establecer estas buenas relaciones y este acuerdo trinacional de beneficios para Honduras, fíjese bien, no solo porque nos den, necesitamos desarrollar todos estos niños, los milenios, necesitamos provocar un cambio en la estructura de la agricultura de este país, en la parte educativa, en inversiones,
cómo lograr que productos puedan ir a mercados donde sean bien pagados, cómo restaurar el precio del café que está caído. Es decir, que genera el cash para el hondureño, el ingreso, la estabilidad y sobre todo también viendo la parte que nadie puede apartar de Dios. Las naciones que le han dado la espalda a Israel han pagado una cuota. Y usted vea, la crisis en Medio Oriente se va a mantener porque no hay acuerdo con la nación. Entonces, necesitamos nosotros tener una lectura de los diseños de Dios, del plan de Dios, hacia dónde vamos. Y Honduras es una nación muy bendecida, con malos políticos hoy, que no es nuestro tema pero que estamos orando para levantar una generación que pueda establecer un cambio. Y las oportunidades para Honduras se van a dar fuerte. Usted ve que la mayoría de científicos en el mundo han salido de Israel, la tecnología y todo eso. Necesitamos en la vida, ¿quiénes son sus amigos? Le puedo decir a dónde va. Y Honduras va por buen camino. Creo que este año debe darse, en los primeros meses del año debe establecerse el cambio de la embajada. Estamos orando, estamos respaldando la decisión del presidente que maneja la política. ¿Usted quiere que del sea país. este año ya? Debe ser en este Pronto. primer trimestre. Debe serlo. Primer trimestre del 2019. Sus valoraciones finales, abogado. Mire, Honduras siempre ha sido amigo de Israel, siempre. Hoy nada más es una coyuntura de mover. Yo pienso que Israel está haciendo una jugada geoestratégica. Cuando todos los países se muevan a Jerusalén, en alguna medida va a demostrar a los demás que está reconocido por todas las naciones que pertenecen a la ONU y va a aislar a los demás y esto van a tener que aceptarlo. Lo que yo no quiero dejar en claro aquí es la crítica que se ha hecho, por ejemplo, Taiwán. ¿Cuál fue la crítica que se hizo? No, es un país muy generoso con los países que votan en la ONU porque sea reconocido como Estado. Entonces era algo así como que estoy comprando algo y no es así. O sea, Honduras tiene amistad con Israel desde hace muchos años. Hoy es una coyuntura de mover una embajada hacia otro lado. Entonces lo que tienen que hacer es hacer un análisis claro de las implicancias que tiene movernos de un lugar a otro para demostrar a Israel que somos amigos. Somos amigos de hace tiempo. Movamos o no la embajada, no dejamos de ser amigos. Ahora usted decía, el que llega primero va a ser bien reconocido. Entonces revisemos cuál es la política que tiene Israel y se concuerda con nuestros intereses nacionales, entonces estoy de acuerdo, movamos la embajada, como decía el doctor, en un tiempo relativamente corto. Es decir, vísteme despacio, que tengo prisa, les decía yo, sí. Es un análisis de qué conviene a Honduras y qué no conviene y movámonos. Doctor, dice el pastor que en el primer trimestre de ese año debería darse ese traslado. ¿Y bueno, vamos a tener embajador de Israel en Honduras? Sí, está contemplado dentro de una relación de conversaciones con ellos de que efectivamente van a reabrir la embajada de Israel en Tegucigalpa. ¿La visita de ustedes a Israel fue justamente para eso? No, nosotros íbamos en un carácter exploratorio para ver qué posibilidades había de cooperación y qué significaba para Honduras. Porque la reflexión no solamente debe ser cuáles son las consecuencias del traslado de la embajada a Jerusalén, sino cuáles son las consecuencias de no hacerlo. En este sentido, mire, nosotros vamos a cumplir 200 años de independencia. Todavía no controlamos el agua de Honduras, no controlamos la producción de la tierra, no controlamos el comercio internacional de nuestros productos. La innovación y la tecnología de Israel, si nos acompañara en eso, podía transformar completamente el país, no solamente en el aspecto educativo, en la producción agrícola, en su comercialización y todo eso, sino que también recuerde usted que Israel vende toda su producción agrícola antes que ningún otro país, porque tiene la tecnología para sacarlo 1 o 2 meses antes. Cuando en Europa Israel mete sus productos, la gente está como enloquecida por comprarlos. Cuando Israel ya vendió, entra la producción de Italia, de Líbano, de otros países europeos o del Medio Oriente, sencillamente porque es la etapa normal. Pero el deseo, si Honduras puede hacer eso, pudiera hacer eso, de vender antes que todos los demás
con la tecnología israelí, hombre, estaríamos en una situación privilegiada en Centroamérica, en el continente americano. Bueno, 10 segundos para un mensaje final, pastor. Tantas cosas que podríamos decir más. Claro. Tengo un minuto para cerrar el foro. Gracias, Juan Carlos. 15 segundos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y Honduras es una nación cristiana. Estamos con Israel, estamos a favor de que se establezca la embajada, sea trasladada de Tel Aviv a Jerusalén. Es la capital de esa nación, y nosotros estaremos de acuerdo y estaremos clamando por Israel. Va a traer beneficios, como lo dice el doctor López Contreras. Me imagino que ese viaje a Israel es estupendo, ¿verdad, pastor? Es inexplicable la experiencia que uno tiene, estar en la nación donde vino el Mesías, donde vino el Salvador del mundo. Es que no nos podemos olvidar que hay un Salvador del mundo y que Dios lo sacó de esa nación precisamente para bendecir la nación pastor. De la tierra. Es un honor siempre tenerlo. Un gusto. Pastor Mario Tomás Barahona. Abogado Saúl Bueso, sus conclusiones finales en 15 segundos, por favor. Solo decirle que sigue vivo el pensamiento morazánico. Hubiese sido mejor entrar en bloque a tomar esta decisión si nos movemos de Tel Aviv a Jerusalén, en bloque centroamericano. Hubiese tenido un mayor impacto y los beneficios de los que habla el pastor Barahona y también el doctor Contreras hubiesen derramado en todo un país centroamericano y no solamente pensar que lo harían en Honduras. Gracias. Doctor, sus palabras finales y un gusto que nos haya acompañado en el foro. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera instar al pueblo hondureño que haga una reflexión, porque es su decisión realmente, que haga una evaluación si conviene o no conviene. El gobierno de Honduras, estoy seguro que tomará muy en cuenta ese tipo de reflexiones, pero repito, reflexionar cuáles son las consecuencias de tomar una decisión o de abstenerse de tomarla, porque tenemos 200 años de un desarrollo que sí ha habido un desarrollo en el país. Éramos 500,000 de habitantes cuando salimos a la independencia, hoy somos 9. Hoy somos 9 millones. Somos 9 millones. Ha habido un cambio sustantivo, pero podría ser mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias a mis invitados, el pastor Mario Tomás Barahona, el abogado y analista nacional Saúl Bueso y el ex canciller de la República, el doctor Carlos López Contreras. Pues estaremos pendientes. Ha pedido el pastor que en el primer trimestre del 2019 Honduras debe estar ya instalado en Jerusalén. Gracias por esa sintonía, que Dios bendiga este hermoso país. Este fin de semana vaya a la iglesia y reconcíliese con Dios. Dios es bueno. Pase un estupendo fin de semana, si el Creador del Universo lo permite. Nos encontramos el lunes, siempre de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro de 6. Con permiso. Sí, yo creo que en este trimestre se va a completar. Canal 6 presentó Foro del 6. Los lentes progresivos Varilux te brindan una visión nítida, sin esfuerzo, en todas las distancias, de cerca a lejos, con transiciones fáciles entre ellas. Cada lente progresivo Varilux cuenta con las últimas tecnologías en óptica. Gracias a 55 años de constante innovación, puedes ver todas las cosas importantes en tu vida, en todas las distancias. Varilux, poder en tu visión. Pregunta por el nuevo Varilux Visio 3.0. Santa Lucía, Hospital, Clínica y Óptica. Instituto Tecnológico Automotriz Intao e ITAC. Para impulsar el desarrollo de Honduras, necesitamos educación profesional de calidad que nos proporcione las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarnos en las diferentes áreas de trabajo, con una formación integral que nos permite emprender y desarrollarnos. Una educación con tecnología e innovación que exija una mejora continua cada día. Orgulloso de saber que en ITAC tendré un futuro brillante como técnico en mecánica automotriz. Los invito a ser parte de esta gran familia. Intao, ITAC y Estanor, impulsando el desarrollo de Honduras. Matrícula abierta. Hotel Costa Azul, el lugar preferido por turistas locales e internacionales. Te invitamos a que pases tus vacaciones con nosotros. Contamos con 100 habitaciones climatizadas y confortables. Disfruta de nuestras bellas instalaciones, piscina, playa, bar y restaurante, salones para